Pues, pues continuemos. Entonces, ¿qué situaciones alteran la permeabilidad? Pues alteraciones en los componentes de la barrera, es decir, si yo tengo una alteración en el endotelio o enfermedades que afectan el endotelio, enfermedades que afecten la membrana basal o enfermedades que afecten los podocitos, voy a tener alteraciones en la permeabilidad. Aquí tengo como ejemplos glomerulonefritis, diabetes que pueden afectar las tres cosas, en especial la membrana y los podocitos. Ahora bien, la superficie, ¿cómo se afecta? Bueno, yo tengo que tener una alteración en la cantidad de nefronas. ¿Se acuerdan que decíamos de 1 millón? Si yo tengo una enfermedad o algo autoinmune o algo tóxico que en lugar de 1 millón me deja 500,000, pues voy a tener la mitad de la superficie de filtración, ¿no? Entonces, esa sería. Cambios en la presión hidráulica, pues cuando yo no puedo conservar el flujo plasmático renal, como cualquier variedad de choque, ya sea hipovolémico, distributivo, cardiogénico, la misma insuficiencia cardíaca o cualquier otra causa de hipovolemia, no va a permitir que haya una perfusión que genere presión de filtración, por lo tanto no va a haber filtrado. Y más aún vamos a ver adelante que si no tengo esa presión de filtración, tampoco voy a tener flujo en la arteria nutricia, lo que compromete el flujo sanguíneo renal. Y alteraciones en la presión oncótica, como cualquier causa de hipoalbuminemia que puede ser síndrome nefrótico, insuficiencia hepática, desnutrición, por mencionar algunas. Ahora, ¿cómo se regula el filtrado? Recordemos este dibujito, miren. Ya decimos que si yo tengo suficiente presión de sangre en los capilares, el líquido sí se va a filtrar de aquí hacia acá, ¿no? Entonces, si yo tengo un buen funcionamiento de la aferente y la eferente, voy a tener mi filtrado y además que tenga yo una suficiente cantidad de sangre. Siguiente concepto de recordar que el filtrado que se va para acá, es decir, vamos a verlo aquí en este dibujo, se va para acá, pues realmente regresa de algún modo. Aquí está el contorneado distal y regresa hasta esta parte que es una diferenciación de este túbulo contorneado distal en células especializadas que sensan sodio y cloro y que se llaman mácula densa. A su vez, junto con eso, todo esto es el aparato yuxtaglomerular que corresponde a la eferente, la aferente y estas células yuxtaglomerulares, ¿no? Que son células derivadas de mesangio también especializado, que tienen estos granulitos que van a tener sustancias o vasodilatadoras o vasoconstrictoras que generan los efectos en las arteriolas aferentes y eferentes que vamos a destacar a continuación. Repasando los determinantes, entonces yo necesito presión arterial, necesito un buen estado de volumen, necesito correcta función de la aferente y la eferente para formar una tasa de filtrado de 80 a 120 mililitros por minuto. ¿Cuál es lo que llamo el comportamiento simplificado entre flujos y filtrado? Voy a mencionar brevemente cómo sería en la eferente si yo vasodilato la aferente, pues aumentaría el calibre de la misma, aumentaría el flujo, aumentaría la presión de la sangre que está dentro del ovillo glomerular, aumentando la filtración, ¿no? Esto es si yo le abro la entrada. ¿Y qué pasa si yo le cierro la salida? Vamos a comprender las funciones. Si yo tengo flujo acá, pero yo cierro la salida, eso significa que disminuyo el calibre de la vena, por lo tanto disminuye su flujo, pero es flujo de salida. Y si esto tiene mucho flujo de entrada y poco de salida, la presión aquí que le pasa aumenta, con lo que aumentaría también la tasa de filtrado. Fijémonos cómo la vasodilatación y la vasoconstricción generan el mismo efecto, pero si son selectivamente en la eferente o referente al fin y al cabo, de las dos yo tengo aumento en la tasa de filtración glomerular. Revisemos entonces estos ejemplos donde tengo vasoconstricción de la arteriola aferente, de la arteriola eferente, luego vasodilatación de la eferente y de la aferente. ¿Y qué pasaría con esto? Con la tasa de filtrado, con la presión capilar glomerular y el flujo sanguíneo renal que estoy mencionando. Primer ejemplo, esto es lo normal, ¿no? Esto es el calibre normal. En el primer ejemplo está disminuida la aferente, yo le cierro la entrada. Y si le cierro la entrada, se me cae mi presión glomerular. Y si no tengo presión de sangre glomerular, pues poco voy a filtrar. Y de destacar que yo estoy pinzando al fin y al cabo el flujo. El flujo sanguíneo renal disminuye. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una vasoconstricción, pero ahora eferente? Yo le cierro la salida y aquí el flujo es normal, entonces aquí la presión se me aumenta y mi tasa de filtrado aumenta.
Sin embargo, igual yo estoy pinzando. Recuerden que aquí el flujo nada más es para filtrar, pero sigue siendo arterial y el flujo sigue más allá, nutricio y de intercambio. Entonces yo pinzo acá, se me cae el flujo y pinzo acá, pues también se me cae el flujo sanguíneo renal, renal blood flow. Ahora, vasodilatación eferente. Yo tengo lo mismo en la entrada, pero dilato a la salida. ¿Qué le pasa aquí? La presión pues, se cae, el filtrado se cae, pero el flujo sanguíneo aumenta porque yo al fin y al cabo estoy dilatando. Y si hago lo mismo en la aferente, pues si le doy más entrada, aumenta la presión, aumenta el filtrado y aumenta el flujo sanguíneo renal. Aquí estas dos son las que no parecieran tan intuitivas como las demás, pero basta recordar que cualquier pinzado o disminución disminuye el flujo sanguíneo renal. Cualquier vasodilatación, sea pre o postglomerular, aumenta el flujo sanguíneo renal. Aquí tenemos en este cuadrito algunos usos clínicos con sustancias que hacen estos mismos efectos. Miren, vasoconstricción aferente o vasoconstricción eferente con su consecuente efecto en la presión interglomerular. La dopamina da vasodilatación en ambas y si yo ambas las dilato, ¿cuál será el cambio en la presión aquí? Pues ninguno, entonces no tendría ningún efecto, ¿no? Ahora fíjense, la angiotensina 2 tiene un efecto menor de vasoconstricción aferente, pero un efecto mayor de vasoconstricción eferente, que sería esto. Entonces, si yo pongo angiotensina, discretamente tengo vasoconstricción eferente más que en la eferente, por lo tanto, eso aumenta la presión glomerular y aumenta el filtrado. De ahí que si yo quito este efecto con un IECA o un ARA, yo voy a vasodilatar eferente, por lo tanto aquí la presión caería discretamente. Y eso tiene dos vertientes de uso. Disminuir la presión intraglomerular es una estrategia terapéutica para disminuir la fibrosis y el daño renal crónico, la progresión del daño renal crónico. Pero si lo hago en el momento no indicado, como sería en un diabético crónico, una persona muy añosa, un deshidratado, alguien que haya estado chocado, y yo hago esto, se me va a caer el flujo sanguíneo renal. Por lo tanto, los IECAs y los ARAs en algunas condiciones podrían generar falla renal. La adenosina es vasoconstricción aferente principalmente. Los AINES, fíjense, las dos. Imagínense que aquí y pinzo acá. Un AINE me constriñe las dos, por lo tanto cae el flujo y cae la tasa de filtrado, perdón, y el flujo sanguíneo renal, provocando variedades especiales, especialmente severas de falla renal con los AINES por este mecanismo. Y los tromboxanos y las prostaglandinas que se hacen vasoconstricción mesangiales tromboxanos y pueden tener vasoconstricción y vasodilatación, estos pero mesangiales. Aquí, por ejemplo, fíjense, la ciclooxigenasa hace que el ácido araquidónico pase a prostaglandinas, ¿no? Y estas prostaglandinas, pues, aumentan la reabsorción tubular de sal y agua, aumentan la presión, este, em, aumenta la circulación sistémica. Entonces, ¿qué pasa si yo utilizo AINES? Pues quito esta vía y esto no sucede. Entonces no tengo todos estos efectos. Por lo tanto, los AINES tienen muchos efectos a nivel renal y que principalmente son deleterios. Disminuyen el flujo, disminuyen la reabsorción de sodio, tienen efectos aquí también la reabsorción, el flujo sanguíneo renal. ¿Cómo es la regulación intrínseca del flujo sanguíneo renal? Recordemos que hay la autorregulación que puede ser miogénica, el feedback túbulo glomerular, de destacar la función de la mácula densa y el aparato justaglomerular, que bueno, son parte de lo mismo. La 1 es la parte del 2 y la angiotensina 2 como factor adicional. El factor simpático, acuérdense que yo tengo un tono simpático que me mantiene la presión y si yo quito el tono simpático, por ejemplo, en una sección medular, todo mi inferior del cuerpo desde la sección hacia abajo se vasodilata inmediatamente, yo me puedo chocar, ¿no? Entonces, este flujo simpático constante hace que tengamos un flujo sanguíneo sistémico constante y un flujo renal constante por ende, ¿no? Y bueno, en la regulación, los mediadores locales toman un papel súper importante. De tal suerte que todo dominen las endotelinas, prostaglandinas, óxido nítrico, pues influyen en el feedback glomerulotubular y en el reflejo miogénico. Este no lo he mencionado mayor, pero lo haré ahorita.
¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo el músculo arteriolar y tiene una onda de flujo que aumenta la presión, al distenderse, tiene un reflejo miogénico, miotático, en el cual solita se contrae. Entonces, al contraerse, pues limita este incremento de flujo, limitando la tasa de filtrado glomerular y el flujo plasmático renal. Es un mecanismo, pues es un reflejo muy primario. Este es más complejo, les vamos a explicar más adelante. Y pues ya lo dije, el tono simpático afecta el volumen circulante. El equilibrio del sodio también lo hace, es decir, si yo no reabsorbo suficiente sodio, por lo tanto no reabsorbo suficiente de agua, afecta el volumen circulante efectivo, afectando el flujo plasmático renal y afectando al fin y al cabo la tasa de filtrado glomerular. Quiero que prestemos mucha atención en esto, fíjense. La autorregulación es el mecanismo por el cual se mantiene una presión capilar glomerular constante a pesar de los cambios en la presión sistémica. ¿Esto qué quiere decir? Que si mi presión sistémica bajara, fíjense, si ella bajara, el tono simpático eferente es crucial para mantener la presión capilar en casos de TA baja. Es decir, la presión que viene de mi aferente está baja porque la sistémica está baja, pues yo le cierro la salida y mantengo la presión dentro del glomérulo. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy súper hipertenso? No hemos oído que nadie por estar hipertenso filtre un chorro y orine un chorro, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque en casos de hipertensión el tono aferente mantendrá la presión capilar glomerular en casos de T alta, es decir, ahí yo le cierro la entrada y no permito que se me incremente la presión capilar glomerular y ahí estoy regulando el filtrado. Esto se ve especialmente aquí donde se ve que hay una distensibilidad y una adaptabilidad en el terreno que está en la aferente, dentro del glomérulo y en la eferente. ¿Qué quiere decir? Pues que se adapta, ¿no? Cuando hay más presión, permite más flujo y cuando hay menos presión, también permite que se mantenga el flujo. Y es en estas tres. Aquí es lineal, no es adaptable, y aquí también es lineal, no es adaptable. Entonces, la autorregulación tiene dos componentes, como ya dijimos, el miotático y el feedback glomerulotubular. Pero bueno, ¿cómo es la reabsorción proximal de sodio respecto del flujo del ultrafiltrado para entender cómo funciona el feedback? Es decir, ya sabemos que la mayor parte de la reabsorción es proximal y un concepto que debemos manejar es que entre más flujo proximal, y mi filtrado aquí es muy rápido, hay menos reabsorción proximal de sodio y cloro. Y les voy a poner este ejemplo que siempre digo, pero ahora ya les incluí fotos y para que quede más claro. ¿Quién sabe qué es esto? Resulta que en este juego tú pones una persona en una cámara y los billetes o los boletos que se va a ganar circulan a una velocidad. ¿Cómo creen que esta persona tiene más oportunidad de agarrar estos billetes? Si los billetes vuelan lento o si los billetes vuelan muy rápido. ¿Cómo será? Pues, evidentemente, si los billetes vuelan lentos, ella va a poder agarrar más. Y si aquí vuelan demasiado rápido, no va a poder agarrar más. Eso es lo que pasaría con el túbulo proximal. Cuando se aumenta el flujo, no tiene tanta oportunidad de reabsorción proximal de sodio. Y esto afecta el feedback de esta manera. Primero tomemos el primer ejemplo, ¿no? La arteriola aferente está recibiendo mucho flujo, por lo tanto hay mucho flujo sanguíneo renal. Y si hay mucho flujo, aumenta la presión capilar glomerular, lo cual hace que aumente el filtrado, ¿sí? Pero si este filtrado llega tan rápido, la reabsorción proximal de sodio y cloro pues disminuye, lo cual hace que aumente la entrega distal de sodio y cloro. ¿Y esto qué hace? Hace lo que tenemos en la línea roja, ¿no? Hay una vasoconstricción aferente por estos gránulos que están ahí en el mesangio diferenciado. Y esos gránulos hacen, dice, ok, me está llegando mucho sodio y cloro, me aumentaste la entrega distal, pues yo quiero vasoconstricción aferente, que le cierres a la entrada porque estás filtrando demasiado. Y entonces, si la aferente disminuye su flujo, disminuye el flujo sanguíneo renal, disminuye la presión capilar glomerular, disminuye la tasa de filtrado glomerular, aumenta la reabsorción proximal de sodio y cloro. Y si aumenta la reabsorción proximal de sodio y cloro, la entrega distal en la mácula baja.
Y entonces ahí lo que tenemos es este efecto verde, ¿no? Que dice la mácula densa que haya liberación de renina. Y eso aumenta la presión sistémica y aumenta la vasodilatación aferente y entonces vuelve a estar este ciclo. Estos se están intercambiando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, para regular que el flujo renal sea constante y el filtrado glomerular también sea constante. Por eso, aunque no tomemos líquidos, si yo le pongo una sonda a la persona, tiene que tener una producción de 1 mililitro por minuto por kilo y siempre, ¿no? Entonces eso es una medida de estabilidad, por ejemplo, en las terapias intensivas. O sea, todo el mundo le pone la sonda y debe estar orinando esa cantidad, si no, es que esto se está afectando. Aquí recordando, ¿no? Las células yuxtaglomerulares que tienen estos gránulos diferenciados, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de lo mismo, miren. Si baja la tasa de filtrado, aquí, ojo, el filtrado aquí, pues disminuye el flujo en el túbulo y el flujo también disminuye en la mácula densa, lo cual tiene dos efectos. Aumenta la renina y aumenta la angiotensina, con lo cual aumenta el flujo sistémico y aumenta aquí la perfusión, porque aquí empezamos desde un flujo bajo. Y hay efectos paracrinos a la arteriola aferente, con dilatación de la aferente, con aumento de la presión hidrostática y llevando a la tasa de filtrado a lo normal, lo cual había empezado por estar bajo. Eso es por efectos del sodio y cloro que la mácula sensa. Y ya por último, pues bueno, la renina tiene un segundo efector que es más poderoso porque tiene estas dos funciones, reabsorber agua per se y reabsorber sodio, con lo cual su efecto final es aumentar el volumen intravascular y hacer que permanezca la perfusión renal. Y pues yo por último les dejo este esquema integrado, no lo voy a describir en su totalidad, pero bueno, recordemos, ¿no? Que el angiotensinógeno se produce en el hígado y que la renina transforma al angiotensinógeno en angiotensina 1 y que la ECA viene de los pulmones y transforma la angiotensina 1 en la angiotensina 2, lo cual aumenta la actividad simpática, que ya dijimos que mantiene el tono vascular, aumenta la reabsorción de sodio y cloro, ¿no? Y aumenta la excreción de potasio, aumenta la aldosterona, que esto eh, funciona reabsorbiendo también sodio y cloro, o sea, su mayor efecto es este. También hay una vasoconstricción con un aumento de la presión sistémica y ahí incluso hay un aumento de la actividad de ADH para que uno reabsorba más agua del interior del túbulo hacia mi circulación sistémica. Primero el intersticio y luego el vaso recto y capilar peritubular, ¿no? Entonces, esto sería la primera clase de fisiología. Eh, Les agradezco mucho su atención y espero que le hayan entendido y lo hayan disfrutado.